Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva reunión virtual de Vástago Iglesia de Cristo. Estamos muy contentos de poder compartir esta mañana junto a ustedes y esperamos que sea un tiempo de gran bendición para cada uno junto a sus familias en sus hogares. En esta mañana quisiera invitarlos a comenzar alabando al Señor porque Él ha sido bueno y protector con cada uno de nosotros. Así lo dice su palabra en el libro de Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Los invito a descansar en esta promesa de Dios y meditar en lo bueno que Él ha sido con cada uno de los que confían en Él. También recordando que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, sin importar las circunstancias. Pensando entonces en esta palabra, yo los invito a continuación a que podamos cantar y alabar al Señor. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cómo están? Qué bendición, qué privilegio es poder llegar hasta donde usted se encuentre en esta hora y acompañarles en una reflexión en la palabra de Dios. Hemos estado ya por 5 semanas explorando este concepto y esta idea de santidad.
Muchas veces a nosotros, ¿no es cierto?, como creyentes, como latinos, este aspecto de la santidad nos es un tanto lejana. Creemos o veníamos entendiendo tal vez que es algo de personas muy particulares que tienen rasgos muy específicos y muy especiales. Pero nosotros santos, pero nosotros acercarnos a aquello, la verdad es que veíamos una posibilidad como aquello muy lejana, si no imposible. Pero espero que a lo largo de estas 5 semanas esa idea se haya ido disipando y vengamos entendiendo de que esto nos ataña mucho más de lo que nosotros creemos o entendemos. Es algo es algo de lo cual cada uno de nosotros, los hijos e hijas de Dios, debemos formar parte. El Señor nos llama santo. Él quiere que cada uno de nosotros sea santo y esté en el camino de la santificación. A lo largo de estas 5 semanas, por ejemplo, comenzando esta serie, nuestro querido hermano y pastor Charles nos hablaba de que Dios es santo a través de la visión, ¿no es cierto?, que tuvo Isaías cuando comenzó su ministerio. Él vio sentado a Dios en su gran trono, vio la gloria de Dios y escuchaba, ¿no es cierto?, cómo ángeles y arcángeles decían: santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo, manifestando, ¿no es cierto?, su santidad absoluta, y cómo esa visión y ese aspecto de Dios a cada uno de nosotros nos debe llevar básicamente a la adoración, básicamente, ¿no es cierto?, al inclinarnos delante de aquel que es absolutamente santo. Luego, ¿no es cierto?, nuestro hermano Sebastián nos compartía a través de Primera de Pedro este camino de la santidad, el caminar en santidad, y cómo esta santidad debiera estar fundamentada básicamente en 3 pilares. Uno era la fe en Cristo y su obra, el otro era la comunión, ¿no es cierto?, con Dios, y el tercer pilar era, ¿no es cierto?, la comunión con los creyentes. 3 pilares fundamentales que a cada uno de nosotros nos va a permitir caminar en santidad. Luego, ¿no es cierto?, en la tercera semana, nuestro hermano Alan, también en Primera de Pedro, capítulo 12 en adelante, nos hablaba de que nosotros nos hace santo, que Dios nos hace santo para participar de su misión. Es así que Primera de Pedro nos dice que nosotros somos un pueblo escogido, que somos una nación santa, que somos real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios y ahí está la palabra clave, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigo, amiga, hermano, tenemos un propósito como hijos e hijas de Dios. Tenemos un propósito de anunciar, no cualquier cosa, las virtudes. Queremos cada uno de nosotros ser un reflejo de las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso es santificación. Eso es lo que Dios quiere imprimir en cada uno de nosotros. Luego, en la 4ª semana, nuestro hermano y pastor Riz nos llamaba a vivir distinto. Nos llamaba a vivir en santidad. Nos invitaba, ¿no es cierto?, a hacer propio esa canción, ¿no es cierto?, que habla en la que nosotros románticamente decimos: oh Señor, más de ti y menos de mí. A tomarnos en serio, ¿no es cierto?, esa palabra, fundamentado y entendiendo de que fue Cristo el que nos mostró cómo vivir una vida santa, y que Él no nos dejó solos, que en cada uno de nosotros también proveyó del Espíritu Santo para poder hacer realidad ese párrafo, ¿no es cierto?, de esa canción, y a la que la Escritura también nos llama constantemente: más de ti, Señor, menos de mí. Cada vez más de Dios, al mismo tiempo cada vez menos de nosotros. Y esto es una lucha que hay que dar. Y la semana anterior, en forma también muy bella,
nuestro pastor Chad nos invitaba y nos mostraba que en esto de la santidad, que en esto de la santificación hay una lógica. Hay una lógica que finalmente viene, ¿no es cierto?, a afectar tres aspectos muy fundamentales. Uno que es nuestra relación con Dios, otro es nuestra relación con nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor, y también la relación con cada uno de nosotros. Cuando existe el pecado afecta estos tres aspectos que son fundamentales en la vida de cualquier persona, y que son fundamentales y que deben ser fundamentales en la vida del creyente. Pero cuando la santificación comienza a avanzar, cuando cada uno de nosotros comienza a avanzar en el proceso de la santificación, entonces también estos tres aspectos comienzan a limpiarse y podemos cada uno de nosotros vivir una vida plena, estando en una relación fluida con el Señor, estando en una relación no afectada por el pecado, con nuestro entorno, con nuestros seres queridos y también con nosotros mismos. La santificación, amigo, amiga, es un proceso. Y yo creo que tal vez una de las ilustraciones que mejor lo manifiesta es una que escuché hace mucho tiempo también en una exposición de la palabra de Dios. Y habla de un aspecto histórico, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, específicamente respecto de la guerra y de la invasión a Iwo Jima. Iwo Jima es una isla en el Pacífico, es una isla volcánica, plagada de cuevas, de muy difícil acceso y de muy complejo avance. Y el ejército norteamericano estaba con la tarea, ¿no es cierto?, de ir avanzando y quitando estas plataformas que pudieran eventualmente tener los japoneses para extenderse hacia el Pacífico. Fue un pasaje muy cruento, muy sangriento de la Segunda Guerra Mundial, y fue en aquel lugar, ¿no es cierto?, donde se generó esta icónica fotografía donde se percibe a 4 o 5 soldados levantando la bandera norteamericana sobre el monte de Iwo Jima. Luego, ¿no es cierto?, de una extensa batalla, la isla fue tomada. Pero como les decía al principio, la bandera fue puesta. Como les decía al principio, esta isla es volcánica, por lo tanto había mucho lugar donde patrullas japonesas se podían esconder. Y a pesar de que la isla fue tomada, a pesar de que esta isla se instaló esta bandera del ejército vencedor, en este caso el norteamericano, frecuentemente y repentinamente aparecían de la nada patrullas japonesas que hacían, ¿no es cierto?, que se generaran escaramuzas donde más de alguna había pérdidas. Muchas veces la vida del cristiano, del hijo, de la hija de Dios es similar. Habiendo Cristo Jesús, ¿no es cierto?, ya tomado posesión de nuestras vidas, habiendo Cristo Jesús colocado la bandera, ¿no es cierto?, del Evangelio y de la santidad de nuestras vidas, habiendo Jesús declarado que somos cada uno de nosotros santos, de cuando en cuando, ¿no es cierto?, las fuerzas enemigas manifestadas, ¿no es cierto?, en este caso con nuestra propia carne, muchas veces los propios deseos que surgen de nuestra condición, ¿no es cierto?, de pecadores, salen y atacan, ¿no es cierto?, al ejército vencedor. Estamos en una batalla, estamos en esta lucha, y si esa lucha tú la sientes, la percibes en tu vida, es porque Cristo está haciendo una obra en ti, es porque está, ¿no es cierto?, ya establecida esta batalla por el avanzar de la santificación. Pablo también lo expresa de manera muy profunda y muy bella en Romanos capítulo 7,
porque él percibe, ¿no es cierto?, que también tiene esta batalla en su interior. Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba de alguna manera manifestando su cansancio y su frustración, porque lo intentaba. Él decía: yo quiero hacer lo bueno, pero muchas veces termino haciendo lo contrario. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo en sí mismo, en su carnalidad, en su fragilidad, una barrera para seguir avanzando en su deseo de profundizar en Dios, en su deseo de avanzar, ¿no es cierto?, en lo que él sabía que Dios quiere para él. Y existía este conflicto. Y luego, ¿no es cierto?, en el capítulo 8 dice, luego, ¿no es cierto?, en el mismo capítulo 7 al finalizar dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es Él en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, quien da también la batalla. Amado, amada, no estamos solos. Y tampoco es exclusivo de ti el que estés batallando. Lo importante, lo fundamental, es que estés dando la batalla. Que no seas vencido por la carne, que no seas vencida o vencido por el pecado o por el enemigo. El que está contigo, más grande es. El que está contigo es mayor. Eso lo tuvo en cuenta David cuando fue a enfrentar al gigante Goliat. Un pequeño hombre experimentado en batalla, enfrentando a una mole también de guerra. Pero David sabía que no estaba solo. Sabía, ¿no es cierto?, que con él estaba el Dios de Israel. Y fundamentado en eso, fue y avanzó en contra de este gigante, y todos conocemos cómo esa historia terminó. Mi historia debe ser en el mismo tenor. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo avanzar y ser vencedores en aquella batalla? Bueno, las Escrituras no son escasas en los consejos y en los llamados y en las invitaciones y en los mandamientos que a cada uno de nosotros nos entrega, justamente con el objetivo de que cada uno de nosotros avance, ¿no es cierto?, en esta santificación que Dios, a la cual Dios nos invita, en esta santificación que se debe levantar como una manifestación de la obra de Dios en cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros ha comenzado por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esos tantos consejos hemos escogido lo que nos señala Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, que le invito a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Por tanto, hermanos míos, nos dice el apóstol, por tanto, basándose en los 11 capítulos anteriores del libro de Romanos, donde Pablo hace un despliegue doctrinal acerca del Evangelio, donde no hace otra cosa más que mostrar la inmensidad y la misericordia y el amor de Dios, y también, ¿no es cierto?, lo perdido que está el ser humano sin Dios, para luego unirnos, ¿no es cierto?, en el llamado a creer en el Señor y a abrazar, ¿no es cierto?,
su obra redentora manifestada en Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego de ese despliegue doctrinal, entonces Pablo hace el llamado y dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, porque todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, todo lo que Dios manifestó en ese gran momento, en esa gran instancia, y no solamente en ese momento, sino que Jesucristo como también vivió, no es otra cosa que manifestación de la misericordia de Dios, nos hace el siguiente llamado y la siguiente invitación. Dice: les ruego que cada uno de ustedes se presenten como una ofrenda viva. Pablo le estaba escribiendo a un grupo de creyentes que venían de un contexto pagano, pero ninguno, independiente de dónde venga, le es ajeno lo que implica una ofrenda a Dios. Muchas veces, incluido estaba el derramamiento de sangre, independiente de la religión o de lo que cada una de estas personas antes de venir a Cristo creyera, tenían, ¿no es cierto?, claro sentido de lo que implicaba una ofrenda a Dios. Tal vez eso en nuestro tiempo se ha ido distorsionando y nosotros lo hemos reducido, lastimosamente, muchas veces simple y llanamente a unas cuantas monedas. Pero en este tiempo estaba claro de que era la ofrenda a Dios, y así debe ser, era algo muy especial, era algo apartado, muchas veces circunscrito a lo que Dios, en este caso, señalaba, o a lo que alguno de sus dioses también señalaba. Era algo específico que se preparaba, se apartaba y se llevaba y se presentaba delante de Dios o de alguno de los dioses. Y en este caso Pablo nos invita, ¿no es cierto?, a presentarnos a cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan? Apartado y señalado para ser presentado. Que cada uno de nosotros nos presentemos como una ofrenda viva delante de Dios, santa y agradable. Santa y agradable. Apartado, nuevamente nos invita. Que este es el verdadero culto que cada uno de nosotros debe ofrecer. El presentarse delante de Dios, el entender de que nosotros somos algo que hemos sido apartados para Dios, y vivir conforme, ¿no es cierto?, a ese señalamiento, el vivir conforme a esa marca que sobre cada uno de nosotros ha sido puesta, a esa designación, ¿no es cierto?, a la que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. Que este es el verdadero culto que deben ofrecer, y en forma práctica nos señala: ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Otro aspecto práctico que Dios nos invita, al cual nos invita, a no vivir sobre los criterios del tiempo presente. Cómo se nos invade de tanta ideología, de tanto, ¿no es cierto?, corriente diseñada específicamente, ¿no es cierto?, para alterar muchas veces también lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y Dios nos dice, amado, amada en Cristo, que nosotros ya no podemos vivir según los criterios del tiempo presente. Y si bien es cierto, esto fue escrito hace 2000 años atrás, sigue siendo, ¿no es cierto?, válido, sigue estando vigente este llamado. Y hoy día más que nunca, en que tantas voces, en que tantas corrientes, en que tantas ideas llegan a nuestros corazones y llegan a nuestras vidas por tantos medios, bueno, cada uno de nosotros, siendo también responsable de nuestras propias vidas, debe protegerse sobre aquello y saber y entender que esa no es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Al contrario, nos dice, cambien su manera de pensar. Debemos cada uno de nosotros ser afectados por lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de lo que también nos señalaba nuestro hermano Sebastián,
de lo fundamental que es pararnos sobre estos tres pilares, que es la fe en Cristo, en su obra, que es la comunión con Dios y que es la comunión con los creyentes. No hay otra forma, querido amigo, no hay otra forma, querida amiga, no hay otra manera en que cada uno de nosotros pueda avanzar en forma práctica hacia en este camino de santificación que debe ser propio y que debe ser natural para cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir. Primero lo pienso, luego lo hago, dependiendo de qué es lo que esté primando en mi corazón, dependiendo de lo que esté primando en mi vida, finalmente será lo que yo lleve a la acción, lo que yo llegue a concretar. Escrito está, por sus frutos los conoceremos. Así como nosotros podemos rápidamente identificar un frutal, cualquiera sea de acuerdo al fruto que de este emane, así también de la vida de cada una de las personas se puede decir claramente en qué está, dependiendo específicamente de los frutos también que este individuo o esta persona esté generando. Por sus frutos los conoceréis. Pero esos frutos van a venir, que son las acciones concretas, dependiendo de lo que haya también en nuestros corazones, dependiendo de lo que haya en nuestras vidas. Llenarnos de Dios es fundamental, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Amigo, amiga, yo sé que muchas veces este camino de santificación pudiera parecer difícil, pero por favor, no dejemos de recordar de que en este camino nosotros no estamos solos. Es así como Pablo en la carta a Filipenses capítulo 1 versículo 6 escribe así: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. La ha comenzado en el momento en que nos redimió. La comenzó en el momento en que nos llamó, en el momento en que nos rescató. Él mismo opera, ¿no es cierto?, para perfeccionarla hasta el día del fin. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. No estamos solos. No estamos solos, como también se nos dijo semanas atrás. Está Cristo en cada uno de nosotros, está el Espíritu Santo, está el Señor, está la iglesia, está su palabra, están los medios para que cada uno de nosotros avance en este camino al cual hemos sido llamados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el Señor. Siendo más específicos, también la misma carta, también digamos la Biblia, nos señala y nos ayuda a seguir avanzando en el camino de santidad. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice así: por tanto os digo, vivan según el Espíritu con mayúsculas, por lo tanto el Espíritu Santo, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieren. ¿Se recuerdan este grito de Pablo? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si el Espíritu les guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. ¿Se recuerdan eso del fruto? Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos
glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que quienes así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu, nuevamente con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado su naturaleza de hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Amado, amada, examinemos nuestras vidas. Examinemos si de cada uno de nosotros lo que brota son estas manifestaciones de la carne, que van de cosas tan extremas como lo son el homicidio, la brujería, a cosas que tal vez para nosotros son más aceptables, pero aborrecibles para Dios, como son las rivalidades, como son las divisiones, como son los celos, como son las envidias. Estos aspectos no son aspectos que surjan, ¿no es cierto?, de la manifestación del Espíritu. Entonces el llamado es a que cada uno de nosotros, como dice el versículo 25 de Gálatas capítulo 5, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Este es un camino. Iwo Jima no se conquistó de un momento a otro. Tuvo que existir un proceso en el cual muchas veces hubo tal vez procesos en el cual muchas veces hubo pérdidas. Pero el propósito de conquistar esta isla hizo, ¿no es cierto?, que el ejército norteamericano no se diera por vencido, sino que avanzara. En este avanzar no estuvo solo. Detrás de ellos hubo todo un apoyo, detrás de ellos hubo toda una logística establecido para que este avance cumpliera el propósito y la bandera del ejército vencedor fuera puesto en alto de ese monte. De la misma manera, querido amigo, querida amiga, cada uno de nosotros, motivados y cubiertos de la gracia, del poder, del amor, de la misericordia de Dios, debemos avanzar en santificación. Tal vez el avance de hoy no sea significativo, tal vez el avance de hoy no sea el mayor, pero querido amigo, querida amiga, que exista un avance. Serán los celos, será la ira, será, ¿no es cierto?, el enojo, serán rivalidades, serán odios, será algún vicio. ¿Cuál es el siguiente metro que debes avanzar para llegar a colocar la bandera de la victoria de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el llamado del día de hoy, a que cada uno de nosotros, entendiendo que estamos en un proceso, entendiendo que este proceso no se va a completar en esta tierra, sigamos avanzando y comencemos a identificar en nuestra vida los aspectos que deben ser tratados por el Espíritu de Dios y sometamos, ¿no es cierto?, esos aspectos al manejo y al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él el que esté dominando sobre cada uno de nosotros, de manera que nosotros, sometidos a su señorío, podamos, ¿no es cierto?, avanzar de victoria en victoria y completar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Me quedo nuevamente y termino con este versículo 25. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en este camino que es la santificación. Amén. Su amor es fuerte y poderoso.
Hermanos y hermanas, amigos y amigos, les saludo con la paz de Cristo en esta hermosa mañana de día domingo. Voy a dar lectura en el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 27, y dice así: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué hermosa palabra, ¿no? En este trozo de la palabra del Señor, Jesús no solo está relatando su muerte, sino que además nos da a entender de que Él se va a sacrificar por amor a nosotros. Había un antiguo pacto que era un pacto de muerte, en donde no éramos aceptos delante de Dios Padre. Y para romper ese pacto debía derramarse sangre. ¿Y quién derramó esa sangre? Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador, aquel que no nos juzga, aquel que no miró nuestra debilidad, aquel que no miró lo imperfecto que éramos, sino que vio más allá y se entregó a sí mismo por amor a usted, por amor a mí, por amor a todo aquel que iba a creer en su nombre, y no escatimó ni siquiera su propia vida, y se entregó en la cruz del Calvario, fue azotado, su cuerpo, que en este simbolismo de la Santa Cena lo representa el pan, que es su cuerpo que fue entregado en sacrificio vivo, la sangre preciosa que representa el vino, en este caso, que es la que nos redime y nos limpia de todo pecado. Nosotros no conmemoramos la Santa Cena para perdón de nuestros pecados. Y ahí está la buena noticia, querido amigo, amiga, nosotros lo hacemos en testimonio del don y gracia de Cristo, que nos fue dado por el sacrificio de Jesús, de que nuestros pecados ya fueron perdonados. Entonces no depende del sacrificio que nosotros hagamos, porque nosotros, limitados, humanos, ni por más sacrificio grande que hagamos, llegaríamos a la altura de lo que hizo Jesús, jamás. Pero el precio ya fue pagado. Por lo tanto, somos aceptos delante de Dios. Ahora, depende de nosotros seguir esa carrera que Cristo ya nos dio ventaja en la cruz. De nosotros no competir con el hermano, con la hermana, sino competir con nosotros mismos, el día a día, para poder agradar a nuestro Dios y Salvador. Y saber que el día de mañana estaremos regocijándonos en el cielo, porque esa es nuestra fe como cristianos y lo sabemos en el corazón, porque lo sentimos, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de aquello. Estaremos gozándonos con nuestro Dios. Así que en esta hora, hermano, te invito a que no te sientas en menos, a que no pienses que no eres importante, porque tu vida fue pagada a precio de sangre. Tu Jesús, tu Señor y Salvador, dio su vida por ti. Tú vales, tu vida vale mucho, mucho. Él está al pendiente de ti, Él te cubre y Él te protege. Y no importa todo lo que estés pasando en este momento, si a ti te digo, no importa lo que estés pasando, Él está contigo. Él es tu Padre y Él te ama. Así que en esta hora voy a orar para darle gracias a Dios por este sacrificio y por las buenas nuevas que Él nos da. Señor, en esta hora te quiero agradecer por esta palabra hermosa que primeramente has hablado a mi vida. Y también quiero agradecerte por cada persona que está escuchando este mensaje que tú estás dirigiendo. Señor, gracias porque no miran nuestra condición, porque no miran nuestras imperfecciones, porque tú te entregaste por amor a nosotros, porque tú, Señor, nos libraste de un pacto de muerte, porque tú, a través de tu muerte, nos entregaste un pacto de vida, de amor, de fe. Gracias, Señor. En el nombre santo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abrazo grande, hermanos míos, que sean muy bendecidos, que tengan una hermosa jornada.
Hermanos y hermanas, tengan todos un muy bonito día. Dios les bendiga en este hermoso domingo. Ha llegado el momento de ofrendar. Quiero compartir una hermosa palabra, la cual escudriñábamos con mi señora, y la quiero compartir también con ustedes. Está en Lucas capítulo 21. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de la ofrenda. Y vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo: de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos han ofrendado lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Sin duda es una hermosa palabra. Sin duda es una hermosa reflexión que el día de hoy podemos analizar. Podemos sacar muchas cosas en base a este capítulo de Lucas 21. ¿Qué nos dice Jesús? Nos dice que demos con el corazón, con un corazón alegre, con un corazón dadivoso. No demos lo que nos sobre, sino que démoslo con cariño, démoslo con alegría. Les invito el día de hoy, queridas hermanas, queridos hermanos, a ofrendar. La cuenta de Vástago está disponible para quien la necesite. Dios les bendiga en este hermoso día. Bueno, hemos llegado al último del culto de hoy y estamos muy agradecidos que decidieran participar con nosotros esta mañana. Y la llamada que tenemos nosotros hoy es vivir distinto. Vivimos en santidad, reflejemos el carácter de Cristo. Y como hablamos esta mañana, elegimos una área específica donde necesitamos ser transformados, cambiados a la imagen de Cristo, viviendo en santidad. Y que nuestra iglesia sea un reflejo de Cristo aquí en Concepción. Entonces espero que esta mañana haya sido de bendición para tu vida y que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Amén.